cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y agradecer a Dios la invitación y agradecer a ustedes su conexión. Así que juntos, con ayuda del Señor, vamos a estudiar su palabra, siendo Él nuestro principal maestro y pidiéndole al Espíritu de Dios que la aplique a nuestro corazón y que la podamos entender. Que Dios prepare un corazón y una mente de buena tierra para que la palabra de Dios pueda germinar y pueda producir fruto para su gloria. Esta mañana vamos a terminar de ver algunos versos del capítulo número 1 del libro de Santiago que hemos estado estudiando, un libro muy particular, un libro muy especial que nos habla precisamente Santiago de lo que Dios espera de nosotros y nos prepara para enfrentarnos en esta vida, en este mundo, a lo que cotidianamente estamos expuestos. Y comenzamos hablando acerca del sufrimiento, del dolor, de la tragedia, de los problemas, y que el Señor dice que esos no son malos, que los problemas, las preocupaciones, el dolor, el sufrimiento es una prueba de nuestra fe para que seamos perfeccionados en el Señor. Entonces, cada problema, cada necesidad, cada situación difícil trae una bendición implícita y un crecimiento espiritual maravilloso. Nos va a ayudar a madurar y a confirmar la fe salvadora que Dios quiere que nosotros tengamos. Hablamos también el viernes de que necesitamos la sabiduría de Dios para poder enfrentar las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Y compartía con ustedes ese viernes que justo antes del tiempo del estudio de la palabra de Dios me estaba avisando mi hija que un pastor de 36 años acababa de fallecer por COVID. El día de ayer sábado al mediodía, un vecino cerca de la casa de nosotros falleció al mediodía por COVID. Y hay mucho dolor en varias familias. Y el día de ayer en la tarde, para los hermanos que de alguna manera tal vez han tenido contacto aquí con Guatemala, falleció el hermano Edgar Contreras, un hermano expositor de la palabra de Dios, muy usado por el Señor. Partió ayer para la presencia de Dios en la tarde. Y vemos que nosotros no estamos ajenos a los problemas o a las necesidades o a las situaciones difíciles. Son parte de nuestra vida, pero vienen con propósito. Hoy vamos a ver unos 4 versos de donde nos quedamos el día viernes. Pero para introducir lo que vamos a ver, quiero citar, tal vez no de una manera tan exacta, porque una vez lo oí y me gustó, al pastor MacArthur compartir sobre lo que él encontró en un libro del año de 1560, creo que es, o 1516. Y el escritor, dice el pastor MacArthur, decía que no hay nada más malo que no sea realmente malo, ni tan malo como es el pecado. No hay nada más malo como el pecado, ni Satanás es tan malo como el pecado, ni el infierno es tan malo como el pecado, ni el sufrimiento es tan malo como el pecado. No hay nada más malo que sea tan malo que lo malo del pecado. Y agregaba a él, nosotros no le debemos pedir a Dios que nos libre de Satanás tanto, ni le debemos pedir a Dios que nos libre del infierno tanto, ni que nos libre del sufrimiento, sino que nos libre del pecado. Porque no hay nada más malo que sea tan malo como lo malo del pecado. Y cuando uno reconoce eso, hermanos, no hay nada más malo que el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Y si algo nosotros debemos de anhelar como hijos de Dios, es su obediencia, no la rebeldía. Debemos de pedirle a Él que nos ayude a agradarlo.
Debemos de permanecer en Él para que Él nos limpie, para que llevemos fruto y ese fruto glorifique su nombre. Así que no hay nada más malo que el pecado. Y hablando del pecado, viene Santiago y nos habla de la otra interpretación de la palabra, de donde viene etimológicamente problema, de donde viene etimológicamente prueba. Primero dice el Señor que nos encontremos con sumo gozo cuando no estamos en diversas pruebas, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidades. Nosotros debemos de tener gozo, cosa diferente a lo que en realidad se experimenta cuando estamos bajo presión, bajo necesidades o problemas. Pero ahora viene el Señor y nos va a hablar de la otra interpretación y nos va a decir en relación a la tentación. Y vamos a hablar de la tentación, porque la tentación es muy diferente al otro significado de prueba. La prueba que se refiere al dolor, que se refiere al sufrimiento, que se refiere a los problemas, esa prueba nosotros quisiéramos que no pasara, y si tenemos un problema, que en realidad fuera pequeño o fuera sencillo, o que fueran pocos. Pero leímos nosotros que muchas son las aflicciones del justo. Pero ahora viene y aparece la palabra de Dios diciéndonos en el verso 13. Esta mañana vamos a estudiar del verso 13 al 17. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Si nosotros miramos estos 4 versos, viene Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, me hace a mí ver lo siguiente, mis amados hermanos. El Espíritu Santo viene y me dice a mí, cuando alguno es tentado, y la tentación es muy diferente a la prueba del dolor. La prueba de la tentación, en vez de ser algo que nosotros no queremos pasar, que nosotros queremos que no suceda en nuestra vida, la tentación, a diferencia de eso, es algo atractivo. Es algo que nosotros sí deseamos. Está pintado de tal manera la tentación que si no la aprovechamos, pareciera que fuéramos a perder. Nos da la idea de que vamos a perder una oportunidad o que no le vamos a sacar provecho a esa situación que tenemos enfrente. Parece que el no aceptar, el no ceder a la tentación va a ser algo como que no va de acuerdo a lo de nosotros, y por lo cual lo más lógico, lo mejor sería ceder a la tentación. La tentación es algo deseable, es algo que quisiéramos realizar. Y como vuelvo a insistir, si no cedemos a la tentación, pareciera que nosotros somos los que vamos a perder. Y viene Dios y me habla de dónde viene la tentación, porque resulta que cuando nosotros cedemos a la tentación, porque la tentación en sí no es pecado, la tentación en sí no es mala. El pecado es cuando nosotros cedemos en la tentación y caemos en la tentación, porque vamos a ver que la consecuencia de ceder a la tentación y de caer en la tentación es el pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias, el pecado tiene su paga, el pecado tiene de veras su objetivo, y no es más que el objetivo es Satanás. ¿Se recuerdan ustedes cuando Cristo habla de Satanás? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y la paga del pecado es muerte. Y vamos a ver que la tentación, incluso partiendo de este pasaje, ni siquiera viene de Satanás. Satanás puede utilizar para tentarnos ya el deseo innato que nosotros tenemos, porque la palabra de Dios dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios.
La tentación, en otras palabras, no viene de Dios. La tentación puede venir del mundo de Satanás y lo principal de nosotros. Nosotros generamos la tentación. Y dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si algo dice la Biblia, es que Dios es bueno, no es un Dios malo. Si algo dice la Biblia, es que es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios perfecto. En él no hay maldad, en él no hay malas intenciones. Él desea todo lo bueno para nosotros. Incluso en el corazón de Dios está en que nadie perezca, nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de nosotros, sino quiere el arrepentimiento de nosotros. Si miramos los pensamientos de Dios para nosotros, no son pensamientos de maldad, no son malas intenciones. Los pensamientos de Dios, según Jeremías, los pensamientos de Dios para nosotros son de bienestar y de paz. Dios piensa en ti con toda buena intención. Dios está pensando esta mañana en ti y en tu familia con todo el amor que Él tiene para nosotros, con un amor que no se compara, con un amor incondicional, con buenas intenciones. Si alguien anhela lo mejor para ti, es Dios, y que a pesar de la prueba, el Señor quiere perfeccionarte, quiere darte paciencia, quiere que tú te sostengas con tu fe para obtener la bendición que Él te va a dar. El Señor es bueno, eso no se nos olvide. El Señor es bueno, lo dice su palabra, aunque a veces las circunstancias no pareciera que así fuera, y aunque a veces cuando nosotros caemos en la tentación, a veces culpamos a Dios porque lo puso. ¿Sabe que mi mamá, que era católica, muy fuerte, mami me decía, yo no puedo creer, es que mira, yo no puedo creer, porque Dios si sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué les dejó el árbol ahí? ¿Por qué no hizo un Edén sin árbol? Que ellos no tuvieran que decidir. Y entonces le digo, porque Dios quiere que seamos con nuestra voluntad los responsables de tomar la decisión. Y nosotros miramos a través de la Biblia que constantemente Dios está retando a que tomemos decisión. Miramos varios pasajes como Josué, donde dice, escojan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Miramos a Elías diciéndole al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues denle con ganas, sírvanlo, créanle y vivan con él. Y miramos a cada momento Jesucristo también diciendo, hay dos caminos, hay dos puertas. Hay una puerta estrecha, una puerta angosta, entrad por la puerta angosta. Hay dos caminos, el camino de vida, el camino de muerte. Escojan el camino de vida. Yo soy el buen pastor, hay un mal pastor, hay un falso pastor. Entonces, nosotros miramos que Dios tenía que probar el corazón de Adán y Eva. Y entonces puso un árbol, uno. No puso 2, no puso 10, no puso 100, no puso 1000. No puso que a cada momento ellos tuvieran la tentación de ceder. Puso uno entre miles de árboles buenos, entre miles de árboles que podían comer. Puso uno para que no cayeran. Y ellos decidieron ceder a la tentación. Entonces yo le decía a mi mamá, Dios quiere que voluntariamente nosotros decidamos en quién vamos a creer, si en su palabra o en la palabra falsa. Recuérdense que solo hay palabra de Dios y cualquier otra mentira. Entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿Cómo vamos a saber en quién hemos creído? Si no es a través de la prueba, es a través de la tentación. Por eso que las dos son pruebas. En la tentación va a ser sometida también a prueba nuestra fe. En la tentación. Y la tentación no viene de Dios, porque Dios no, en primer lugar, no tienta a nadie. Ahí lo dice la palabra, Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. El mal no viene de Dios. El mal vino como consecuencia del pecado, y el único que es malo, si nosotros habláramos de maldad, es el príncipe de este mundo, porque él viene para robar, él viene para matar y él viene para destruir. Hay muchos que hasta lo invocan, hay muchos que dicen que es mejor, y hay incluso muchos lo adoran y piensan que trae buenas consecuencias o buena vibra. Como me dijo alguien, es que buena vibra es estar con Satanás. No es cierto.
La consecuencia con Satanás, Satanás no viene ni a bromear, Satanás no viene ni a hacer nada bueno. Jesucristo lo revela, dice él, viene para robar tu felicidad, va a robar tu paz, va a robar tu estabilidad, va a robar tu vida, va a robar la vida de tus hijos, va a destruir tu hogar. Él viene para matar la fe, matar la esperanza, matar la unidad. Él viene para destruir tu vida, destruir tu hogar, destruir tu familia. Pero el Señor tampoco nos deja ahí. Nos dice que Él viene para robar, rotar y matar, pero el Señor vino para dar vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Entonces viene Dios y dice que Él no puede tentar a nadie. La tentación no viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿quién es el responsable mayor en la tentación? Viene el verso siguiente y nos dice, sino que cada uno quiere decir cada uno que es tentado, dice la palabra de Dios, cada uno que es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué quiere decir esa palabra coqueta y concupiscencia? La palabra coqueta y concupiscencia quiere decir deseos exagerados de hacer el mal, deseos profundos de hacer el mal, un deseo constante de hacer el mal, un gran deseo de hacer cosas malas. Esa es concupiscencia, en palabras sencillas. Quiere decir muchas cosas más, ¿verdad? Pero la concupiscencia dice que uno es tentado cuando es su propio deseo, el deseo que tú tengas, el deseo que yo tenga, jóvenes y señoritas. Esto es importante. Ahorita vamos a ver la potencia del poder del pecado de la cual el Señor nos ha librado y que aún permanece en nosotros, porque aún tenemos el viejo hombre en nosotros, y por eso la invitación del Señor es a despojarnos del viejo hombre para que el nuevo hombre fluye en nosotros. Por eso es que Juan el Bautista nos lo dijo de una manera tan linda: es necesario que yo mengüe, es necesario que mis deseos disminuyan, es necesario que mi pensamiento cambie, es necesario que mi vocabulario cambie, es necesario que yo cambie para que Cristo empiece a tomar el control de mi vida cada vez más y más. Cada uno es tentado cuando es su propio deseo, y se utilizan dos palabras, es atraído y seducido. ¿Y cuál es la diferencia de utilizar esas dos palabras que casi son similares? Uno, porque cuando se habla de atracción, y saben que hubo una película americana de hace muchos años que se llamaba Atracción Fatal, y esa atracción fatal de esa película era muy interesante, porque un hombre que se volvió con una mujer que se obsesionó con ese hombre, y es una película de suspenso, pero a lo que va la historia es que esa película impactó tantos hombres en los Estados Unidos que por un tiempo estuvieron ellos con temor, con terror, con miedo de tener la experiencia de este hombre de esta película en La Atracción Fatal. Y se había visto que las consecuencias psicológicas de esta película habían influido en el pensamiento de los hombres de esa época ahí en los Estados Unidos. Pero la atracción, aquí dice el Señor, porque por sus malos deseos, por sus propios deseos son atraídos. La idea de atracción es la idea de la cacería. Cuando los hombres quieren cazar animales salvajes, ellos vienen y ponen una carnada, pero ponen una carnada que sea atractiva para el animal que quieren cazar, ponen una carnada que sea fresca para el animal que quieren cazar, ponen una carnada que sea llamativa al animal que quieren cazar. Incluso hoy en día hay instrumentos que imitan los sonidos, hay olores que atraen a los animales, hay muchas formas de poder engañar a los animales para que sean atraídos a la presa. Y ellos no saben que en la medida en que son atraídos por el olor, por lo que ven, por lo que sienten, por lo que es despertado en ellos, cuando son atraídos a la presa, no saben que van a su muerte. Y cuando ellos se acercan a su muerte. Esa atracción, esa presa que les pusieron, esa
esa figura que les pusieron, ese aroma que percibieron, ese sonido que oyeron, no es más que la atracción de esa trampa que le pusieron para que cayera. En otras palabras, el Señor me está diciendo que cada uno de nosotros es atraído por sus malos pensamientos que nos quieren poner trampa, por los deseos incontrolables que nos quieren poner trampa y nos pintan de una manera algo agradable, que puede oler sabroso, que se puede oír agradable, que se puede ver atractivo y que nuestro cuerpo desea eso sin saber que nos lleva a la muerte. Y de ahí utiliza, cada uno es atraído y seducido. Y saben que la idea de la seducción es también muy interesante. La idea de la seducción no tiene que ver con cacería, tiene que ver con pescar. Y uno se imagina, porque uno miraba muchas caricaturas antes, uno se imagina, caricaturas buenas, por supuesto, caricaturas que eran, pues, no encerraban muchas cosas, ni de violencia, ni obscenas, ni sensuales, como las caricaturas hoy en día. Y con esto quiero hacer un paréntesis dentro de un momento, que yo lo comentaba a mi esposa esta mañana, pero quiero decirles que prácticamente la pesca, esa palabra de seducir, no es más relacionado con la pesca cuando uno tira el anzuelo. Si usted no ha ido a pescar, o si usted ha ido a pescar, usted sabe qué es esto, tira la carnada, ¿verdad? Y miren la palabra que se utiliza, carnada, tira la carnada, ¿ok? En el agua. Y lo único que tiene que hacer es esperar o moverla un poco. ¿Por qué? Porque resulta que el pez está tranquilo. El pez que dijéramos en buenas palabras y palabras corrientes, ni en cuenta, que está relajado, que no está pensando en ese momentito en nada malo. El pez que está tranquilo, que está relajado, que está bien, que se siente tranquilo, que está bien. De repente, ¿qué es lo que ve? Ve una carnada. ¿Y qué pasa con el pez? Se siente atraído por la carnada. Tal vez acaba de comer, pero ve la carnada ahí y le abre otra vez el apetito. Su instinto le abre el apetito y entonces empieza a nadar para la carnada, y la carnada se está moviendo porque lo estamos moviendo. Y miren la figura tan especial, porque con esto se relaciona el pasaje que sigue. La figura tan especial. Ahí está el anzuelo con la carnada y viene el pez y empieza a seguir la carnada, y la carnada se mueve, y el pez cuyo apetito se despierta cuando ve la carnada. Entonces viene el pez y muerde la carnada, y al morder la carnada queda trabada en el anzuelo. Y cuando es trabado en el anzuelo, el pez trata de liberarse de ese anzuelo, y trata de liberarse de esa trampa, pero no puede liberarse. Ya cayó en la trampa. Ya cayó en la tentación, ya cedió a la tentación, y lo peor es que el anzuelo lo empieza a arrastrar de su medio de vida, del agua donde él estaba tranquilo, donde él estaba bien, y lo empieza a sacar, y el pez, por mucho que luche, por mucho que se resista, es llevado y es sacado de su medio y es llevado a la muerte contra su voluntad, a partir de que cayó en la tentación. Pero antes de caer en la tentación, era su voluntad atrapar esa presa. Y esta figura no debe de perderse de nosotros. Nosotros podemos estar tranquilos, nosotros podemos estar de lo más lindo, podemos estar saliendo de la iglesia, podemos estar en la iglesia, podemos estar en cualquier lugar, cuando en ese momento algo agradable va a despertar nuestros instintos carnales, nuestros instintos pecaminosos, va a despertar en nosotros el viejo hombre, va a despertar deseos y pasiones desordenadas, y vamos a ceder. Y de ahí, cuando cedemos, aunque nos arrepintamos, aunque quisiéramos haber salido o no haber caído, somos arrastrados por la consecuencia del pecado. Y vamos a leerlo. Miren lo que dice en el verso siguiente. Voy a leer ese verso otra vez. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los malos deseos, después que ha concebido, me encanta esta idea, porque esta idea va relacionada con embarazo, con la pregnancia, y dice la palabra de Dios, cuando ha concebido, da a luz el pecado.
Y el pecado dado a luz da muerte. Y saben que cuando nosotros hablamos de malos deseos, los jóvenes dirán, pero yo no tengo malos deseos, pero yo no ando así con malos deseos. Quiero hablar de la potencia del pecado en nuestros cuerpos y por qué uno entiende ese pensamiento que no hay nada más malo, ni tan malo que sea tan malo como lo malo del pecado. Quiero que vayamos a algunos pasajes. Vamos a utilizar la Biblia con algunos pasajes. Vamos a Romanos. Por favor, busquemos juntos el libro de Romanos, mis amados hermanos, el capítulo número 7. Romanos número 7. Y vamos a leer los versos 18 y 19. Vale la pena que la palabra de Dios nos hable por sí sola. Y Romanos, el capítulo 7, versos 18 y 19, el apóstol Pablo viene y dice, yo sé que en mí, oiga, me está hablando Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Interesante, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Por favor, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y especialmente jóvenes que tienen una vida por construir, quiero que sepan que en la carne no mora el bien. Y si no mora el bien, lo que mora es el mal. Recuérdense que no hay intermedios. No tenemos una carne que se intermedia. Bueno, en mí no hay nada malo ni hay nada bueno. No. Si no mora el bien es porque mora el mal. Y el apóstol Pablo está diciendo, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. El hacerlo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué me está diciendo el Señor en su palabra? Me está diciendo el Señor que en realidad, mis amados hermanos, en mi carne no mora el bien. Y yo tengo que tener cuidado precisamente de mi carne. Y por eso la exhortación de Dios a vencer con el bien el mal que hay en mí. A despojarnos de ese viejo hombre que está en nosotros. Y que el único momento en que vamos a ser libres de este hombre, de este viejo hombre, es cuando entremos a la presencia del Señor, es cuando muramos, cuando esto corruptible se convierta en algo incorruptible. Mientras tanto, vamos a tener luchas, mientras tanto, vamos a tener pruebas, mientras tanto, vamos a tener tentaciones. En mí no mora el bien. Y por eso es que en el interior mío, aquí en mi corazón, en mi espíritu, muchas veces está el deseo de hacer el bien, pero no lo hago. Hago lo malo. Hago lo malo. ¿Por qué? Por el mal que predomina en mí. Por eso es que necesitamos mucho al Señor. Por eso es que si algo necesitamos en nuestra vida, por eso es que si algo necesitamos en el hogar es a nuestro Dios. Por eso es que el Señor dice, permanecéis en mí y yo permaneceré en vosotros, porque fuera de mí nada podemos hacer. Pero es que dice Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Necesitamos a Dios, y para necesitarnos a Dios debemos de acercarnos a Él. Y en mi tiempo se invitaba a consagrar. Todos tenemos que estar consagrados a Dios, todos los que creemos en Él. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Mateo y verso número 19, 18 y 19. El Señor está hablando acerca de lo que contamina al hombre. No es lo que viene de afuera, es lo que sale de adentro. ¿Sabe que el Señor incluso nos dice examinarlo todo, retener lo bueno? Si hay algo bueno, si hay alguna virtud, si hay alguna buena cosa, si hay algo especial, agradable, que sea aprobado por Dios, en esto pensad. En esto pensad. El Señor nos dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y viene Dios, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale. Y mire lo que dice en el verso 18 de Mateo 15, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
Miren todo lo que sale del corazón. Los malos pensamientos. Esos malos pensamientos, malos deseos, son los que nos llevan a las tentaciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esos vienen de un corazón contaminado. ¿Y por qué hablamos de un corazón contaminado? ¿Y por qué es importante tenernos un momentito en esto? Es importante tenernos en esto, mis amados hermanos, porque hay mucha corriente, tal vez pseudocristiana, o muchos hermanos incluso, que tratan de liberar a demonios de infidelidad, demonios de fornicación, demonios de adulterio, cuando en realidad dice el Señor que vienen del corazón. Y tan lindo echarle la culpa a un demonio, ¿me entiendes? Si caemos en el pecado sexual, es por el demonio de la infidelidad, por el demonio del adulterio, de la fornicación. Cuando un demonio viene de nosotros. Y miren lo que dice el capítulo 12, siempre de Mateo, verso 34. Busque el 12, 34, hermanos. Y voy a leer el 34, el 36 y 37. Busque conmigo Mateo 12, 34 y 37. Y dice la palabra de Dios: generación de víboras, dice el verso 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, habla la boca. Y nos está hablando de expresarnos inadecuadamente, expresarnos con palabras soeces o malas palabras. ¿Saben que eso es muy especial? Incluso la Biblia dice que la lengua puede contaminarnos. Si la lengua, siendo tan pequeña, puede a nosotros encadenarnos y puede incluso arrastrarnos a cosas malas. Y la Biblia dice que no debemos de hablar cosas buenas y cosas malas, porque ni una fuente echa agua dulce y agua amarga. Y hermanos, eso no debe ser así. Nosotros no debemos de hablar lo inadecuado, debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Por eso que dice el Señor que aún el muchacho necio se considera prudente cuando permanece callado. Por eso es que la Biblia dice que la abundancia de las palabras sale pecado. Por eso es que la Biblia dice que vuestro hablar sea sí, vuestro hablar sea no. ¿Por qué? Porque las palabras, jóvenes, las palabras, mis amados hermanos, amigos, las palabras tienen consecuencias graves. Miren lo que dice el verso 36 y 37. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es tan importante lo que decimos y lo que hablamos, que a veces nosotros no le prestamos atención a las palabras que decimos, mis amados hermanos, cuando nuestras palabras, las palabras que hemos dicho equivocadamente, las palabras que hemos dicho intencionalmente mal, las palabras que hemos hablado inadecuadamente, de cada una de ellas daremos cuenta en el día del Señor. Y miren lo que dice Marcos. Quiero que busquen Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 21 y verso 21 al 23. La palabra de Dios dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Jesucristo hablando lo mismo de Mateo, pero ampliado un poquito más aquí. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. Y miren qué listado. No tenemos tiempo para ver cada una de estas palabras y su significado, pero hermano, en mi carne no mora el bien, lo dice Pablo y lo establece, y uno lo sabe. Todo esto viene de uno, y lo que uno tiene que hacer es no alimentar esto, mis hermanos, porque esto da evidencia. Busquemos Romanos 1, mis amados hermanos, Romanos 1. Busque el libro de Romanos en el capítulo 1, y disculpen que estemos revisando la Biblia, pero estamos viendo la evidencia bíblica que hay en relación a lo que estamos tratando. Y miremos lo que dice Romanos 1 del verso 29, mis amados hermanos, en adelante. La palabra de Dios dice
que nosotros, dice que está hablando aquí, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y miren, jóvenes, miren, mis amados hermanos, miren, amigos, la cantidad de pecado y la variabilidad de pecado que hay en nuestras vidas, así como las pruebas pueden ser múltiples, las tentaciones son múltiples por la multiplicidad de pecado que predomina en uno. Y tal vez usted dirá, yo no tengo esto, pero tiene el otro. Tal vez usted dirá, yo no tengo aquello, pero tiene el otro. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no solo nosotros sabemos cuáles son nuestros malos deseos, nuestros deseos carnales, nuestras malas intenciones, lo que Satanás muchas veces no conoce. Él sabe lo que miramos en las redes, él sabe lo que miramos en nuestros teléfonos, él sabe lo que leemos, él sabe lo que tenemos en oculto, él sabe lo que nosotros deseamos, porque muchas veces lo expresamos, porque el único que conoce nuestro corazón es Dios. Satanás, gracias a Dios que no conoce nuestros corazones, conoce las intenciones, porque lo que nosotros mostramos cuando estamos solos. ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en escondida? ¿Cuál es lo que nosotros anhelamos? Por eso es que el Señor era tan especial, hermano. El Señor era tan práctico que nos habla cuando Él sabe del poder de nuestra vista, porque hay un pasaje en la Biblia que dice que si nuestros ojos ven cosas buenas, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestros ojos ven cosas que no sean agradables a Dios, nuestro interior está lleno de oscuridad. Y por eso es que el Señor sabía el poder de los ojos, que cuando el Señor dijo, saben que fue escrito que cualquiera que se acueste para adulterar con alguien debe morir porque pecó. Pero yo os digo, dijo Cristo, que cualquiera que mire a alguien para codiciarla o para codiciarlo, ya adulteró en su corazón y es digno de muerte. Solo con verlo, porque la vista trae deseos, también es peligrosa la vista, mis amados hermanos y amigos. ¿Saben que Eva fue seducido por las palabras de Satanás, pero fue atraída por lo que sus ojos vieron? Vio que el fruto era agradable a los ojos, codiciable, y que parecía bueno y que había que aprovecharle, y cayó en la tentación y pecó. Y por la maldad de ella y de Adán hemos heredado esa maldad. Los ojos de nosotros tienen que estar con cuidado, hermanos, que la Biblia dice que si nuestro pie fuera razón de caer, si nuestra mano fuera razón de caer, si nuestros ojos fuera razón de caer, que los quitemos. Es mejor entrar ciego al cielo que entrar viendo al infierno. Es mejor entrar cojo al cielo que entrar con los dos pies al infierno. Es mejor entrar manco al cielo que entrar con las dos manos al infierno. Y hay alguien que a mí me impresiona de una manera práctica cuando uno estudia a Sansón. Hermanos, él era un hombre que el Señor lo había apartado desde el vientre de la madre. Y desde el vientre de la madre tenía que ser nazareo a los ojos de Dios. Mas él fue de pecado en pecado, que el juicio de Dios vino cuando le quitaron los ojos. Cuando le quitaron los ojos. Y hermanos, es increíble que podemos ser de veras atraídos por nuestros ojos. Recuérdense las carnadas. Recuérdense el atraído y el seducido por los ojos, sino el aroma, sino el oído. Eva fue atraída por lo que oyó, fue atraída por lo que oyó y seducida por lo que vio. Por eso es que la lengua es peligrosa. Y la Biblia dice, busque Gálatas, mi amado hermano, Gálatas, el capítulo número 5, verso 19 al 21, la palabra de Dios dice, y manifiestas son las obras de la carne,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por eso viene la Biblia y dice, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado trae muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Leamos dos pasajes más para ir terminando, mis amados hermanos. Segunda Pedro, el capítulo número 2, el verso 14, hermanos. Pedro hablando, está diciendo, tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Se recuerdan lo que vimos el viernes? Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Cuidado con los deseos que tengamos, con los pensamientos que tengamos, con las intenciones que tengamos. Podemos engañar a nuestro papá, a nuestra mamá. Podemos engañar a nuestros padres. Podemos engañar a la novia o al novio. Podemos engañar a la esposa. Podemos engañar al esposo. Podemos engañar al pastor. Y si algunos cristianos pueden engañar al cura, pero no podemos engañar a Dios. Él, el Salmo 139 lo dice, no podemos huir de su presencia, donde quiera que estemos, Él nos ve y Él nos conoce, y nos conoce tanto que la palabra de nosotros no está en nuestra boca y Él ya la sabe. Amados míos, no erréis, no se equivoquen, hermano, no caigan en la tentación. ¿Y por qué? Porque Dios ahí, ni aún ahí nos deja solos, ni aún ahí nos deja solos. Miremos el último pasaje, Primera Corintios, capítulo número 10. Primera Corintios, capítulo número 10. Es el último pasaje, mis amados hermanos. Primera Corintios, capítulo número 10, verso número 13. Dios no nos deja solos. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea humana. Pero fiel es Dios, alabado sea el Señor. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Qué vamos a escoger? ¿Caer en la tentación o salir de ella? ¿Qué vamos a escoger? ¿Agradar a Satanás, al mundo y a la carne, o agradar a Dios? Termino con José. ¿Se recuerdan ustedes de José? José, un hombre fiel al Señor. José, que fue atraído y seducido por la esposa de Potifar. Dice la Biblia que cada día esta mujer quería seducir, atraía a José y trataba de seducirlo. Y un día llegó al extremo de tirársele encima, de tratarla de vestirlo y tratarle de decir, duerme conmigo. Era directa. Y haber sido una mujer linda, haber sido una Miss Egipto, porque Potifar era un capitán y los capitanes no se casaban con cualquier mujer, se casaban con una Miss, haber sido una Miss Egipto, y que esta Miss Egipto, que era una belleza, estaba seduciendo, estaba atrayendo a José. Y un día, estando solos, solo ellos dos, solo José y la tentación, solo José y la atracción, solo José y la seducción, esta mujer lo abrazó, empezó a decirle, duerme conmigo, ¿qué te impide? Y José, en el capítulo 39, hermano, José le termina uno de los versos, si no estoy mal, verso 9, diciendo, ¿cómo haría yo
este gran mal y pecaría contra Dios. Y huyó. La Biblia nos invita a huir cuando no aguantamos. La Biblia nos invita a huir. Y hay un dicho que no es bíblico, que parece bíblico, más vale que digan que aquí huyó y no que aquí cayó. Debemos de soportar, porque bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la bendición, la corona de vida. Hermanos, hay que resistir la prueba, hay que resistir el sufrimiento, el dolor y la adversidad, como hay que resistir la tentación. Hay que permanecer santo, porque santo es el Señor. Hay que guardar nuestra integridad, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios. Hay que menguar en el viejo hombre, en el yo, y que el Señor empiece a tomar el control en nuestras vidas, para su gloria, para su testimonio. Y la misma palabra de Dios dice que si esto predomina en nosotros, no nos dejará sin fruto. Hermanos, no seamos de los que retrocedamos y cedemos a la tentación, sino de los que seguimos adelante, venciendo la tentación, resistiendo la prueba, con la sabiduría y el temor de Dios, para la gloria de su nombre y para la bendición nuestra y la bendición de nuestros hijos. Porque todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hagamos, la Biblia dice, porque Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Todo lo que siembra, eso cosechará. Por eso debemos de tener cuidado con lo que hacemos y decimos. Y si usted no lo cree, hermanos, Éxodo 20, cuando habla de los padres a los hijos, dice el Señor que Él visitará la maldad de los padres sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Lo malo que hacen los padres trae consecuencias hasta la cuarta generación, pero Dios muestra su misericordia sobre millares de generaciones. No hagamos lo malo, hermanos. No heredemos maldición a nuestros hijos. No heredemos consecuencias a nuestros hijos. Heredemos bendición. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tu palabra decía en el verso siguiente, Señor, que todo don perfecto, toda buena dádiva viene de ti, el Padre de las luces, donde no hay variación, Señor, donde hay seguridad, Padre. Y por eso, si alguno tiene falta de sabiduría para saber cómo actuar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para saber cómo actuar como José en medio de la tribulación, Señor, en medio de la atracción, en medio de la seducción, en medio de la tentación, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a ti. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestras malas intenciones, Señor, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, Padre, nuestras malas palabras, Señor, perdonan por esos lugares a donde vamos, donde no deberíamos de ir, por esos lugares donde hemos estado que no deberíamos de estar, por esos lugares que visitamos, Señor, a través del internet o por cualquier de otra manera donde no deberíamos de haber ingresado, por lo que han visto nuestros ojos que no te agrada, por lo que hemos dicho que no te agrada, Señor, los lugares, Señor, que nuestros pies nos han llevado, las expresiones que aún hemos hecho con la mano que te ofende. Por favor, perdónanos de todo lo malo que hay en nuestra vida, Señor. Quita de nosotros todo lo malo, Padre, que en nuestra vida empiece a reinar tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de nuestra vida y que después de habernos perdonado, limpiado con tu sangre, tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y que tome el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, Padre, para que de continuo, Señor, no hagamos el mal, sino que de continuo hagamos el bien delante de tus ojos. Señor, danos la victoria y ayúdanos a tener una calidad de vida espiritual agradable a tus ojos, Señor. Que de veras, Padre, podamos glorificarte a través de nuestras vidas. Señor, guárdanos y ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias.